Comenzamos charlando, comenzamos charlando acerca del trabajo que estuve recibiendo. Bueno, los que enviaron el trabajo, todos fueron devueltos, algunos con la nota, otros para rehacer. Y les cuento, mi idea de que lo corrijan, lo mejoren, lo complejicen, tiene que ver con que estoy casi segura de que todos ustedes van a intentar eh, promocionar la materia, ¿sí? No veo caras muy... Bueno, eh, pensaba que si ustedes, si su intención es ir, ir por promocionar la materia, ustedes saben que nosotros vamos a estar trabajando como la idea es no tomar parcial. A cambio de no tomar parcial, vamos construyendo la nota con la que ustedes van a ir transitando toda la cursada con los trabajos prácticos. Algunos son obligatorios, otros no. Dentro de los que son obligatorios, tienen la respuesta de una nota. Entonces, preferí, como era el primer trabajo, devolverlos con alguna sugerencia o indicación para que lo puedan completar o complejizar y no alejarse desde el primer trabajo de la promoción. Por eso es que a algunos les pedí volvieran a enviarlo. Lo que les voy a... Profe, Sí, sí, Jan. perdón, Ah, está Adrián, genial que podamos promocionar así sin los parciales. O sea, hay que meterle un poquito más a los trabajos. ese es el tema, claro, claro. Y como no quería perjudicarlos, preferí decirles que los rehagan. En realidad, aprobados están todos, pero a aquellos que envié para mejorar no llegan a un 7. Entonces, por eso es que les pedí que volvieran a, a trabajar sobre el capítulo del libro. ¿Sí? Genial. Bueno, Profe, a y mí me había surgido un inconveniente. dale, No sé Jan, si decime. el tema es que, viste, hicimos el trabajo en grupo, todo bien, hicimos el esquema Ujú. y al momento de pasarlo al virtual, o sea, que se vea virtual, queda muy grande la imagen. Y cuando Ah, lo puse en el documento, se veía muy chico porque era muy grande, ¿viste? Y no sé si usted pudo ver, ampliarlo bien, sí, porque sí, sí, después yo lo amplié. después, ah, Quédate bien, tranquilo. Sí, porque sí. Quedó al con mis compañeros 60%. con mis compañeros, viste, después me dijeron, esto se ve muy chico y por ahí la profe no lo puede ampliar tanto. Por Claro. eso después yo le dije, envíen el esquema solo y de última la información la mandamos con el mensaje que se envía. Porque yo decía como documento más prolijo por ahí. Pero si se veía mal no había Claro, chiste. lo que pasa es que, a ver, yo recibí un archivo. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente de todos, pero hay uno que tuve que estaba al 60% y lo pude ampliar y leer, pero ahora no me acuerdo si es exactamente el tuyo, Ian. Ok. Otra cosa que quería preguntar era Sí, lo del collage, porque lo envié yo sí. solo porque entendí que era así, pero no sé si era así. Que era un integrante enviaba al foro el collage. Un integrante del grupo enviaba, mira, el tema este es que la plataforma a ustedes no les da el porcentaje
de tránsito de la materia completo si no entregan todos el trabajo que les pide el aula virtual. Claro, yo Como el collage pensaba, va aparte, mm, ahí me genera una duda. Pero ¿sabes qué, Ian? Ante la duda, lo mejor es que lo envíen todos. Total, buenísimo. el archivo va a tener el nombre de todos y yo ya sé que ese corresponde al trabajo grupal. Así que para no complicarse y que la plataforma los deje eh, incompleto y después tengamos que ver de qué manera reparamos eso, mejor envíenlo todos y ya. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, entonces a trabajar los que tienen que mejorar y a trabajar todos, porque se viene la entrega del integrador de, de la primera unidad y ahora se va a agregar este trabajo que es la comparación de la escuela tradicional y la escuela nueva. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O quieren hacer algún comentario acerca de esto? Yo no tengo una pregunta. Bueno, empezamos entonces con la clase 6. Vamos a volver a ver los objetivos de esta clase, a leerlos juntos. Acá los tenemos. Y nos plantean conocer concepciones de la escuela, profundizar sobre las características de escuela tradicional y escuela renovada, conocer diversos referentes de la pedagogía del siglo XX como parte de la escuela renovada, como aquellos que han hecho aportes para pensar y para modificar y para mejorar la escuela renovada, y desarrollar un pensamiento reflexivo crítico sobre la escuela a partir de propias experiencias escolares. Muy bien. Y cuando comenzamos a recorrer la clase, acá tenemos la tradición renovadora. Antes de empezar con la tradición renovadora, vamos a ver si juntos recordamos un poquito de la escuela tradicional. Recuerdan que había surgido alrededor del siglo XVII, que vino de la mano de los jesuitas, que planteaban una educación en la que los niños y los jóvenes, para poder acceder a la mejor educación posible, estaban destinados a un internado que los alejaba de las tentaciones de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan? ¿Qué otras características pueden recordar ustedes de lo que hablamos? ¿Quién Que era el era muy protagonista? rígida la educación. Era muy rígida, claro. ¿Y el protagonista quién era? ¿El alumno o ¿El el maestro maestro? era? El El maestro, docente, El el claro, maestro. maestro. el Y maestro. el alumno tenía que copiar y al decir de memoria todo lo que el docente decía. Muy bien, claro. Habían castigos también. Y había castigos, era el que además de transmitir conocimientos, guardaba la disciplina. Muy bien, Y era también el ejemplo de los alumnos, ¿o no? e- exacto. El ejemplo a través de la palabra. ¿Se acuerdan que las palabras típicas de esta
de esta modalidad educativa eran orden y disciplina. Bueno, el tiempo en el mundo y la historia fueron avanzando y se produjeron muchas modificaciones, sobre todo hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y por supuesto que la educación y la escuela no son hechos aislados de la vida, todo lo contrario, son parte de la historia y parte de la vida. Entonces empezó a ocurrir que hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, ocurre la Revolución Industrial. Y ahí aparece un cambio muy profundo en la vida cotidiana, en la economía, en la manera en que se desempeñaban los trabajos, cambios demográficos, porque al establecerse la revolución industrial y al crearse fábricas en determinados lugares, que casi siempre eran ciudades, la gente comenzó a trasladarse desde las afueras, desde la vida campesina, a las ciudades. Por lo tanto, es una modificación en los hábitos de vida para todos. Y además, económicamente, ocurre el advenimiento del capitalismo, que por un lado genera nuevos actores sociales como los obreros, y por otro lado segrega a aquellos que no acceden a lo que se espera de ellos para la producción capitalista. Así que esa es una gran modificación en la historia. Otra cosa que ocurre, y eso tiene que ver más con la cuestión política y tiene que ver con lo que ocurre en la Revolución Francesa, que por un lado se imponen nuevas ideas, las ideas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y por otro comienzan alrededor del mundo a formarse los estados-nación, con una manera de organizarse en torno a la democracia. Entonces, todas estas cuestiones enfrentan a la escuela creada para un mundo a otro mundo nuevo. Por lo tanto, ocurre un gran conflicto, porque aquel dispositivo educativo creado para una sociedad determinada ya no es útil, porque esa sociedad determinada no existe más. Hay otra sociedad, con otras reglas, con otras formas de vida. Así que paulatinamente se comienza a pensar cuál sería la manera de preparar a estos nuevos ciudadanos para esta nueva forma de vida. Simultáneamente con esto ocurren otras dos cosas en el campo educativo. El advenimiento de la psicología educacional, las investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia, con el desarrollo infantil, que muestran que hay características especiales que tienen los niños a diferencia de los adultos. Y por otro lado, en cuanto a el pensamiento filosófico, se empieza a dejar de lado tanto el idealismo como el positivismo. Estas dos corrientes filosóficas tienen que ver con
el analizar a a la sociedad y a a las cuestiones sociales desde un pensamiento científico relacionado con las ciencias duras, cosa que ya no servía para analizar a la sociedad. Se necesitaba otro tipo de acceso. Por eso hay una crítica grande hacia la filosofía que tiene que ver con el positivismo y con el idealismo. Bueno, más adelante, y ya llegando al siglo XX, lo que ocurre es la Primera Guerra Mundial. Y este acontecimiento es como el momento en el que realmente se siente que ya la educación no puede seguir siendo como era hasta ese momento. Incluso en el texto se recupera un pensamiento de un maestro en Inglaterra que dice que con esta educación, con la educación que ocurría en ese tiempo, se pudo llegar a tener esa flagrante acción humana que es la guerra. Por lo tanto, había que cambiar de cuajo la educación para que esto no vuelva a ocurrir. Así que bueno, todas estas cuestiones, los ideales de paz, de desarrollo armónico y las necesidades de formar a los ciudadanos para este mundo que iba emergiendo, en confluencia con las investigaciones de tipo psicológico y algunas investigaciones que iban haciendo teóricos de la educación y maestros, determinaron un cambio radical en la forma que tenía hasta ese momento la educación, lo que se llama un giro copernicano respecto de la educación. Porque se sentía que ya no se podía tratar a los niños de manera aislada, o sea, aislarlos de la sociedad para formarlos y después reingresarlos a la sociedad. No se podía trabajar con realidades que estaban alejadas de la vida cotidiana de esos niños. Era poco valioso solamente acercarse a las expresiones artísticas antiguas. Era necesario tener en cuenta el pensamiento, el sentimiento, las necesidades de los niños para poder partir de ahí y brindar una educación nueva, novedosa. Y a la vez, una cuestión importante es que ya el maestro dejaba de estar en el centro de la escena. Y quien pasa a ser el centro de la escena es el educando, de quien, como decíamos, se intenta conocer su modo de acceder al conocimiento y se intenta acompañarlo, generando esto, la curiosidad, el deseo por aprender, invitándolo a participar de la vida cotidiana, invitándolo a realizar lo que se llamaban experiencias y que acá muchos años después llamamos experiencias directas, para a partir de esas vivencias comenzar a darles contenido. Bueno, también una cuestión que se criticaba era que había un método igual para todos
Y otra cuestión que se criticaba, además de la disciplina constante y de el, el, el maestro como rector de esa disciplina, los alumnos pasivos. Por eso les decía, esta necesidad de acceder al conocimiento a través de la vivencia cambia totalmente el foco. Ya el alumno no es una persona pasiva que recibe, escucha y repite, como decía Vicky, todo lo que recibe de su maestro. Ahora es el niño o la niña quien va en busca del conocimiento, mediado por el maestro, pero se hace protagonista. Y de quien se busca también, a medida que va creciendo, la autonomía. Bueno, además se propicia la expresión, la espontaneidad, se comienza a tener en cuenta el compartir con otros y también la posibilidad de la educación de la mujer junto al varón. Todas estas investigaciones y maneras de modificar la escuela ocurrieron a lo largo y a lo ancho del mundo. Y algunas de estas teorías fueron recopiladas en un texto en los Estados Unidos, en lo que se llama la Liga para la Educación, en 1921. Y a partir de ese texto teórico comienza a haber una gran difusión en todo el mundo. Y numerosos pedagogos con ideas similares van investigando y llevando a cabo modalidades nuevas de trabajar en la escuela, que está relacionada con la vida, que está relacionada con la vida misma. Y incluso hay una frase de Crowley que dice, la educación no es la preparación para la vida, es la vida misma. Miren qué cambio tan, tan profundo, ¿no? En el modo de pensar. Bueno, este es un movimiento que duró muchísimo tiempo y de hecho todavía seguimos dentro de esta corriente, pero tuvo distintas etapas. En un principio, las investigaciones que se llevaban a cabo hablaban de, postulaban ideas más individualistas y más idealistas. Luego, con la aparición de todo el trabajo que realiza Jean Piaget y la evolución de la inteligencia y los estadios, y sobre todo el hecho de el descubrimiento de que el conocimiento se construye en relación con el otro, va integrando, va haciendo una relación más social que individual en la educación. Ya no hablamos del niño educado, sino del niño y su entorno. En este momento la función del maestro es estimular la curiosidad, aprovechar los intereses, tomarlos para trabajar y sobre todo también es una manera de comunicarse con el alumno, no tanto a través del lenguaje, sino a través de las actitudes. Se espera del maestro que tenga
actitud solidaria, que busque formar comunidad con el alumno. Por eso es que es más importante la actitud y la manera de ser en la escuela que la palabra. Otra cuestión importante es que se tiene confianza y respeto por los niños y por su libertad. Se comienza a trabajar en una pedagogía en la que los niños emprenden su propio aprendizaje, en libertad, aunque acompañados por la autoridad del maestro. No se desestima ni la autoridad ni la compañía, pero lo que cambia es el modo en que el maestro se relaciona con el alumno. Se fomenta la actitud solidaria, cooperativa y comunitaria, distinta de aquella otra que hablaba de la competencia, de superar al otro, del mérito individual. ¿Mm? Ahora, una crítica importante que tienen muchos de estos autores, y algunos de ellos los vamos a ver en la segunda parte de este encuentro, es que la escuela nueva en ese momento era elitista. No podían acceder todos a la educación. ¿Y quiénes quedaban muchas veces excluidos? Bueno, por un lado los hijos de los obreros y por otro quienes vivían en los ámbitos rurales. Ignacio, ¿querías decir algo, preguntar algo? No, es que yo gesticulo. Digo, los Bueno, élites y los pobres. bueno. Pero me sirve esto para decirles que esto no tiene que ser un monólogo, pueden preguntar o interrumpir o agregar cuando quieran y como quieran, ¿sí? Bueno, así como hay una revolución copernicana en lo educativo, ocurre lo mismo respecto de los contenidos, de lo que se enseña y lo que se aprende. Es importante, como les decía antes, la vivencia, investigar para aprender. Y para eso hay que darle las herramientas, hay que acercarse a esos lugares que nos permitan investigar. Se aprendía mucho fuera de las aulas, en la vida. Y no está dentro de la clase, pero a mí siempre me gusta recordar que acá en Argentina, en la provincia de Santa Fe, hubo una experiencia que se hizo alrededor de 1950, que hay una película acerca de ello, que es La Escuela de las Hermanas Cossettini. No sé si escucharon hablar alguna vez. ¿Alguno escuchó hablar de ellas? Bueno, es muy interesante. Es una escuela en contacto permanente con la vida. La escuela primaria tenía talleres, se acercaban a los jardines a cultivar, cosas que después se tomaron para las aulas de las escuelas comunes. En ese momento fue una innovación acá en la Argentina. Bueno, les decía, es importante el aprendizaje fuera de las aulas y se buscaba desarrollar las cualidades latentes en los niños. Y también desarrollar la naturaleza infantil. Era un momento en el que había gran confianza en las capacidades y en las posibilidades de los niños. Y los contenidos se ponían a disposición de ellos. Por esto surge una nueva filosofía de la educación.
Bueno, este es un acercamiento a este texto de Jesús Palacios, que está plasmado en la clase y que refiere al capítulo 1 del libro que ustedes tienen en el archivo en la clase anterior. Y una cosa que quería decirles antes de que me olvide, porque tenía que haberlo dicho antes, es que para hacer la comparación que ustedes tienen que armar en un esquema que les pide esta clase, la comparación entre la escuela tradicional y la escuela renovada, disculpen. Hay un texto de Pablo Pinó que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo esto es educación, y la escuela respondió yo me ocupo. Este tema que es muy rico, y Pablo Pinó es un investigador argentino que trabaja mucho analizando a la educación en el presente, tiene algo muy interesante que es una caracterización detallada por ítems de lo que es la escuela tradicional. Así que en el apartado 1 les va a dar un montón de herramientas para que puedan ampliar, más que ampliar, detallar aquello que Jesús Palacios cuenta respecto de las características de la escuela tradicional. Y también les va a servir para contraponer con la escuela nueva. Bueno, ahora vamos a ver un video que está a continuación de este texto. Bueno, no, a continuación están los pedagogos con los que vamos a trabajar en la segunda parte después del receso. Me está yendo la voz. Es que hoy hablé mucho, más que ustedes. Bueno, ahora sí vamos a compartir. Acá ven, ¿no? El videíto, o el inicio del video. Sí se ve, Sí, profe. Bueno, Sí. ahora esperen que lo voy a activar para que comience y compartir el audio para que puedan escuchar bien. Y después lo escuchamos y lo vemos. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. Este video tiene que ver con el impacto de la escuela nueva en nuestro país. Cerca de 1920, el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se presentaban nuevas formas de gobierno en el escenario nacional e internacional. Muchos docentes y pedagogos se preguntaron cómo adecuar la educación a los nuevos tiempos. Así fue como entre la década de los 20 y la de los 30 comenzaron a aplicarse propuestas pedagógicas que llegaban de los Estados Unidos y de Europa, conocidas como la Escuela Nueva. María Cristina Linares es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y curadora del Museo de Escuelas. El movimiento de la Escuela Nueva tiene, uno podría decir, sus raíces en Rousseau, Pestalozzi, Froebel,
Tolstoy, pero en realidad como hecho fundante del movimiento de Escuela Nueva se da en Europa en los años 20 y en Estados Unidos también, con ligas. Se van organizando estos movimientos en determinadas ligas. Acá en la Argentina, en los años 30, cuando el movimiento de la Escuela Nueva empieza a ser un poquito más fuerte, la Iglesia empieza a tener mayor peso, que lo había perdido con la escuela normal, y además incorporar en la escuela muchos rituales de lo militar. El paso del tiempo genera todo tipo de cambios en las sociedades, hecho que vemos reflejado en las costumbres, en los modos de vestir o de comunicarse. Cuando Lucio comenzaba a experimentar con piedras, los geólogos no usaban imágenes satelitales para estudiar la corteza terrestre. El laboratorio en el que Brenda investiga las moléculas de agua trabaja con sofisticadas computadoras. Pero años atrás, cuando comenzó a estudiar, el trabajo se realizaba de manera artesanal. Estos cambios también impactaron en la educación y la obligaron a adaptarse a las transformaciones de las diferentes épocas. Hacia 1920, la Escuela Nueva era una propuesta que planteaba una relación diferente entre docentes y alumnos, acostumbrados durante el siglo XIX a una distancia y una obediencia que muchas veces se volvía autoritaria. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo, buenos. El ideario de la Escuela Nueva se basaba en 7 principios que debían regir la educación. Fueron establecidos por Adolphe Ferrier, un pedagogo suizo que visitó Argentina. Entre ellos se contemplaba el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando su espiritualidad y sus intereses, la concepción de la disciplina y la cooperación, como valores que podían ser pensados entre maestros y alumnos, la instrucción común para ambos sexos, que aspiraba a la unidad entre niños y niñas con el objetivo de enriquecerse mutuamente, y el ideal de ciudadanía, que debía ejercitarse en todo estudiante para que llegara a ser un ser humano pleno y consciente de su dignidad. Algunos de los conceptos que postulaba la Escuela Nueva se oponían a la tradición educativa del siglo XIX. Una de las ideas profesaba el paidocentrismo, que rescataba el rol del alumno y le restaba centralidad al docente en el trabajo dentro del aula. Con estos nuevos postulados, los aportes concretos de los alumnos cobraban un nuevo valor. La Escuela Nueva propició novedades en la educación argentina, tales como el uso de pupitres móviles, la imprenta en la escuela, el uso del cuaderno de clase único y la supresión de la tarima docente. Otra de sus iniciativas en nuestro país fue la implementación de la educación a través del arte, el dibujo y la composición libre. Los ordenamientos curriculares no fueron basados en las disciplinas, sino en actividades o centros de interés. La historiadora Adriana Puigros ubica a los representantes del movimiento de la Escuela Nueva en un grupo que serían los orgánicos, que son los que trabajaron dentro del sistema, modificando en parte lo que era la escuela normal. Otro grupo que serían los transgresores, que dentro del sistema quisieron cambiar cuestiones curriculares o prácticas, pero también están los radicalizados, que ella nombra como los que no querían solo cambiar la escuela, sino llegar
que la escuela llegue a cambiar a la sociedad. Otros historiadores critican al movimiento de escuela nueva diciendo que no quisieron cambiar el alcance de la escuela, que la escuela llegue a todos los niños en cuanto a número, o cambiar los contenidos en sí, o cambiar la propia estructura del sistema, sino que se adecuaron a modificar el cotidiano escolar. El movimiento de escuela nueva en Argentina se dio siempre a partir de la escuela pública, muy diferente a lo que pasó en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Durante las décadas de los 60 y los 70 se plantearon innovaciones pedagógicas que profundizaban varios de los principios de la escuela nueva. Algunos de sus principales referentes fueron el suizo Jean Piaget, el suizo nacionalizado argentino Enrique Pichon Rivière y el brasileño Paulo Freire. Con matices, todos ellos sumaron aproximaciones conceptuales como la pedagogía antiautoritaria, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social y la pedagogía de la liberación. Los aportes de profesionales como Florencio Escardó y Eva Giberti hicieron que se acercaran las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis sobre la infancia. Se hacía notar que el centro ya no estaba en el niño, sino en el niño en grupo. Otro aporte de esta etapa fue la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física más relacionada con la expresión, con juegos, canciones grupales, dramatizaciones y un nuevo vínculo con la naturaleza mediante la organización de campamentos y salidas con el grupo educativo. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica en los primeros años de la década de los 70 impuso una nueva mirada sobre la infancia. Nuevas camadas de profesionales asociados a la crianza de los niños contribuyeron a la comprensión de ellos como sujetos con derechos, sexo, celos y necesidad de explicaciones. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. La renovación cultural de la época dio lugar también al cultivo de un arte para niños. Con canciones, libros y obras de teatro se dejó de lado el tono moralista en el que el mundo infantil era conceptualizado. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Las obras de María Elena Walsh o las canciones de Pipo Pescador son algunos ejemplos de una frescura y un sentido del humor hasta entonces desconocidos en las temáticas relacionadas con la infancia. Vamos a pasear, vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí. Y ahora, sacarle la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir de 1983, la recuperación de la democracia trajo cambios que impulsaron renovaciones pedagógicas, conocidas como corrientes constructivistas. Una de las áreas que más cambios atravesó fue el área del aprendizaje de la lectoescritura. El eje estaba en comprender el aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto. El alumno dejaba de ser considerado como un ser vacío de conocimientos para pasar a ser entendido como un sujeto que está en continua producción de conceptos para comprender la realidad. Esto lo aleja de las posiciones didácticas basadas en la memorización, la repetición o la aplicación de los saberes. El tiempo seguirá su curso y la educación pública generará nuevas propuestas para cada etapa. Evolucionar, crecer, comprender cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Los cambios generan temor e incertidumbre.
pero resultan un desafío que una vez atravesado promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor. Bueno, ¿qué les pareció? Estaba interesante el video, estaba bueno. Sí, Muy bueno el video, profe. mostró cómo fue evolucionando la escuela. Exacto. Y trajo estas definiciones de la escuela nueva a lo cotidiano de nuestro país. Estaba bueno cómo iban pasando diferentes conceptos de la educación, como como que se iba ramificando o por ahí cambiando. Por ahí más, Era, lo que me pareció interesante era como lo pensaban antes, por ahí como el tema de que cómo puede cambiar a la sociedad completamente la educación, tipo, ujú, que por ahí no se tomaba tanto en cuenta antes. tal cual. ¿Vieron cuando en un momento hay un grupo de nenes que van con la silla en la mano caminando por el pasto? Sí, Eso Sí, era sí. para trabajar en contacto con la naturaleza. Eso era lo que hablábamos antes. Y ya solamente la disposición de, de los asientos, el cambio en los asientos, modifica muchísimo la postura y la ubicación de los cuerpos. Otra cosa Es verdad eso, importante. profe. ¿Cómo? Profe, Ujú. eh, remarcando eso de los asientos, el otro día tuve que rendir un parcial y teníamos asientos que eran así, la silla y acá un costadito nomás. Era re incómodo. Mira, Sí, re feo. ¿qué tenían? Esos que tienen el escritorio muy chiquito, que se levanta. Sí, Ah, sí, sí. sí, era Esos, muy malo. eso suele haber en las universidades acá en Buenos Aires. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Lanús tenía esos bancos y son incómodos. Y además, si sos zurdo, tenés que ir a buscar el banco especial porque no podés sentarte. Claro, sí. Este, bueno, les iba a comentar otra cosa. Bueno, y la música, Sí, justo iba a hablar de eso, de que las canciones dale, que Tiago. cantaban ahí las canté yo en primaria, jardín, así como re loco. Se Claro. siga manteniendo eso. Las canciones de Elena Walsh estaban súper y se siguen manteniendo y siguen estando en Se sigue vigencia. manteniendo. Son un clásico, son un clásico. Y son los que impulsaron ahora, bueno, ahora está Pimpau y otros grupos musicales que tienen canciones especiales o dirigidas a los chicos, pero ellos fueron los pioneros, María Elena Walsh y Pipo Pescador, Son los primeros que empezaron con todas las canciones infantiles. tal cual, tal cual. Y era la época en la que comenzaba a producirse arte específico para los niños. Sí, Ahí lo que me llamó o sea, lo que me llamó la atención fue el lectoescritura, ¿no? ujú, En 1983, donde ellos dejaron de hacer, digamos, tener conocimiento a través de repetición, a través de esas repeticiones, entonces empezaron a hacer compresión de contexto. exacto. Muy bien, Natalia. Ustedes vieron que la semana pasada hablábamos de que cuando ocurren estas modificaciones tan importantes en la vida de las sociedades, hay cambios, pero también hay continuidades. Respecto de la lectoescritura, si bien la actitud era distinta, la manera de organizar las clases era distinta, el tema de la lectoescritura se seguía manteniendo bastante parecido a cuando
se enseñaba en la escuela tradicional. Acá nombraban la escuela normal, porque acá a nosotros, a nuestro país no llegó, nosotros somos un país mucho más joven que Europa. Y no se llegaron a imponer los conventos, el aislamiento de los chicos. Sí, la educación la tomó para sí el gobierno nacional y creó escuelas normales. En esas escuelas normales, el método de enseñanza era el método tradicional. Cuando regresa la democracia, en realidad en la década del 60 hay toda una movida para modificar las cuestiones que tienen que ver con los contenidos. Pero recién en la democracia, en el 83, es cuando ocurre lo que resaltaba Natalia, que es ya no escribir por repetición, sino escribir pensando en el contexto. Y es cuando comienza a utilizarse el método de Emilia Ferreiro, que hace poquito falleció, que es una pedagoga argentina que en la dictadura tuvo que exiliarse y realizó todas sus investigaciones en México. ¿Alguna otra cosa más que les guste resaltar? No, bueno. Vamos a hacer el corte que hacemos habitualmente y a las 3:10 volvemos para la segunda parte. ¿Dale? Dale, profe. Muy bien. Dale, profe. Luego muevo la grabación. Ahora vamos a ver juntos unas imágenes de, hola Tiago, algunos teóricos de la escuela nueva, de la escuela renovada. Y les voy a ir leyendo algunas frases de estos teóricos. Probablemente algunos de ellos ustedes hayan escuchado hablar o los conozcan. Bueno, uno de ellos sí es conocido porque ya lo vimos en la cursada. Pero una vez que veamos esto, van a tomar ustedes la palabra, porque vamos a armar, son 11 teóricos, sobre ellos vamos a armar 11 grupos, les va a tocar uno a cada grupo, y entonces creo que no van a ser más de 3 participantes por cada grupo. Durante un rato, ustedes van a poder leer lo que está cargado en la clase acerca de estos teóricos, y mientras van leyendo, también alguno puede ir buscando un poco más de información en sus computadoras para sumarle algo a lo que nos dice la materia. Y una vez que terminamos, vamos a intercambiar. Cada grupo va a contarnos a todos esas características de ese teórico que encontraron. Ahí estamos. La primera es María Montessori, una médica y psiquiatra italiana que terminó dedicándose a la educación. Esperen que quiero ampliar. Ahí. Ahí va. Vayan mirando los años también en los que vivieron y vean las escenas. Esta es María Montessori rodeada
de niños pequeños. Ella fundamentalmente trabajó con la primera infancia. Y esta foto tiene que ver con que hay hoy escuelas Montessori. Seguimos con un teórico español, Francesc Ferrer y Guardia. Es interesante también su mirada acerca de la escuela, y van a encontrar algo interesante en su vida que nos van a contar. El siguiente es John Dewey, que también, ¿ven? Se relacionan con el aprendizaje activo. Miren esta foto, acá no se ve un maestro. Sin embargo, se ve a niñas y niños armando algo que puede ser un barco, ¿no? Sí, profe. Bien, el aprendizaje Se ve activo. sí, como niños jugando con su creatividad. Exacto, sí, sí. Seguimos. Francisco Giner de los Ríos, y acá encontramos una frase, dice: lo que más necesitan aún los mejores de nuestros buenos estudiantes es mayor intensidad de vida, mayor actividad para todo, en espíritu y cuerpo, trabajar más, sentir más, pensar más, querer más, jugar más, dormir más, comer más, lavarse más y divertirse más. Es como que quiere que vivan la vida al 100. Ajá, así es. Por eso la escuela estaba ligada directamente con la vida, no alejada de ella. Este es Celestín Freinet, francés. Él, parecido a Paulo Freire, buscaba a- eh, acercar la educación a los más desposeídos en Francia. También, ¿ven? Los ven no en actitud rígida, en una actitud flexible, haciendo cosas diferentes todos. Y a estos parecería que estuvieran organizando cosas, ¿no? Esta otra foto. Este es Alexander Neal, es inglés. Y este edificio que está atrás es la escuela de Summerhill, la escuela que él creó. La escuela de los corazones rotos, le decía. Y acá está él trabajando con jóvenes. Este está más orientado hacia los que se van acercando a la adolescencia. También persisten las escuelas del tipo Summerhill. Este no sé si alguna vez habrán oído hablar de él. Es ruso y después de la revolución llegó a ser un funcionario importante de educación en la Rusia comunista, Anton Makarenko. Nos dice: es infinitamente más fácil educar a un niño correcta y normalmente que reeducarle. Porque él comenzó su labor docente en los reformatorios que había en Rusia. Es bien interesante su vida también. Acá lo tenemos a Piaget, que seguramente habrán oído hablar de él, un genetista que empezó a investigar con sus propios hijos las maneras en las que se accede al conocimiento, al aprendizaje. Y determinó que a lo largo del desarrollo de la infancia y hasta la adolescencia,
hay distintos estadios de conocimiento con distintas características, que ya las vamos a ver más profundamente. Pero miren qué cara de abuelito bueno tiene en esta foto. Trabajó mucho con la teoría del juego en los niños. Sí, sí. La construcción del conocimiento fundamentalmente era a través del juego. Sí. Este es Lorenzo Milani, un sacerdote que trabajaba en Florencia y criticaba mucho a la escuela por el fracaso escolar. También tiene una mirada interesante, sobre todo viniendo de la estructura, ¿no?, que es la religión católica, y en estos tiempos, entre 1923 vivió y 1967. Hoy es común ver sacerdotes diferentes, más cercanos a los pueblos, pero en aquella época no era tan común. Bueno, y acá está nuestro amigo Paulo Freire con su frase: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. También es bastante contemporáneo porque falleció en 1997. Y acá lo vemos en esa actitud de diálogo que lo caracterizaba. Y el último es perdón, lo saqué. Lorenz Stenhouse. Lorenz Stenhouse. Ahí vamos a ir a buscarlo. Ahí está. Inglés también, investigador de educación, y trabajó con el currículum, uno de los impulsores del currículum. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir esto y vamos a armar 11 salas para que... Profe, Sí, ¿puede volver a repetir qué es lo que hay que hacer, por favor? sí. Van a leer el contenido que tienen en la clase respecto del teórico que les toque. A cada pequeño grupo le va a tocar un solo teórico. Van a leer y a tomar nota de las características de cada uno de esos teóricos. Van a seleccionar una o dos frases de las que están en la clase también. Y cuando terminamos de compartir en el grupo pequeño, vamos a contarle a los demás compañeros qué cosas encontraron. Porque además pueden buscar en la web más información de la que tienen ahí en la clase. ¿Sí? Simplemente con buscar el nombre en el buscador va a aparecer. Dale, profe. Bien, vamos a armar las salas. Dijimos que vamos a hacer 11. Ahora van a tener que tomar nota, yo les voy a ir diciendo el número de la sala y qué autor les toca. Bueno, hay más o menos 3 en cada sala. Yo les digo, la sala 1 están Antonella Ignacio y Pablo Vargas. Y van a tomar a María Montessori. La sala 2, con Brian, Gastón Fernández y Vicky, van a tomar a Francesc Ferrer. La sala 3, Araceli, Franco y Yutiel, van a trabajar con John Dewey, que se escribe Dewey. El 3 en la clase. En la sala 4,
Lucía, Nazarena y Xiomara van a trabajar con Francisco Giner de los Ríos. En la sala 5, Diego Fleitas, Ivana y Paloma van a trabajar con Celestín Freinet. Y ahí me di cuenta que estaba mal tipeado. Freinet está, dice en la clase y es Freinet. Después lo voy a corregir, disculpen. La sala 6, con Axel, Natalia y Sergio, van a investigar a Alexander Neil, de la escuela de Summerhill. La sala 7, con Franco Uribe, Nicolás Rojas y Tiago Sánchez. Al más desconocido, Anton Makarenko, que se escribe las 2 veces con K. La sala 8, con Damián Díaz, Florencia Ramos y Jonathan Pérez, a Jean Piaget. La 9, con Abril Mautor, Ian Verón y Joel Molinier, al sacerdote, Lorenzo Milani. En la 10 que están Agustina Cucurú, Natalia Pinilla y Rodrigo Lagos, Paulo Freire. Y la 11, los Vera, Adrián y María José, a Lorenz Stenhouse. ¿Estamos? Perfecto, profe. Respetamos. Bien. Ahora abrimos todas. Y vamos a, no puedo colocarle el final, pero son 3:26, vamos a trabajar 15 minutos, ¿sí? Dale, Así profe, nos vemos. en 15 minutos nos vemos. Cualquier cosa, yo estoy acá, así que me llaman y los ayudo en lo que haga falta. Bueno, profe. A leer. Traten de buscar una frase también para acompañar las características, ¿sí? Las frases las tienen en la clase. Elijan una que les guste de cada teórico. Profe, ¿me puede mandar a la sala, porfa, que se me salió desde el celu? Acá estoy, Paloma. ¿Qué necesitas? ¿Que te vuelva a ubicar? Sí, porque se me salió. Sí, en la 5. Dale, dale. Vamos a ver. No, quería sumar a Paloma y me sumé yo, disculpe. Hay drama, profe. Profe, Sí, pará. estoy en la Sí. sala, bien. Pensé que me había ido a otro lado. Profe, Sí. ¿dónde encuentro el texto?
En el aula, en la clase 6. Ah, listo. Ahí lo busco, profe, gracias. No, de nada. A ver. No sé qué pasó con Paloma, que no la puedo ingresar. Profe, Sí. acá busqué algo y me dice que Celestín se centraba mucho en las necesidades e intereses de los niños fomentando la expresión creativa y la participación activa. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Eso lo buscaste en el aula o buscaste en internet también? No, estoy navegando también por internet Bien. y lo del aula. Bueno, dale. Seguí. Profe, ahí me escribió Paloma, Sí. no puede entrar a la sala. Ah, Está entrando a la clase y no hay nadie. Puso. a ver. El tema es que no puedo salir yo de acá. Espera. Faltan compañeras y compañeros todavía. Ahí vamos. Hola, profe. Hola. Me cortó las piernas, profe. Vamos, meta a poner cosas. Pero no era larga esta actividad. No. No. Bueno. Bueno. Si estamos todos, empezamos con
María Montessori. ¿Quién estaba en la sala 1? Hola. Hola, Ignacio. Hola. Bueno, ¿quién estaba con María Montessori en la sala 1? Los otros. Creo que no se me escucha o sí se me escucha. Sí, Antonella, se te escucha. Dale. Hace un toque no se me escuchaba. Yo, Ignacio y Pablo. Bueno. Cuéntenos, ¿qué encontraron? ¿Dónde está Pablo? Pablo no está bueno. Primero que nada, podríamos decir que Nuestra Señora María era italiana, fue doctora y también, no me acuerdo bien si habíamos dicho que había sido activista. No, bueno, sí, fue ahí estuvo medio metida en la política revolucionaria italiana. Ujú. Y bueno, se graduó de doctora en una época donde era totalmente machista y fue una de las primeras doctoras italianas que se graduó de una escuela para varones. Ujú. Después de eso, impuso su modo de educación, que era mucho más amigable que se venía dando de la escuela tradicional, que nosotros quedamos en cuenta diciendo que era muy parecido a lo que hoy se relaciona con una maestra de jardín, porque buscamos en internet y lo que ella hacía mucho era que trabajaba con los nenes pequeños más o menos de una manera más sensorial, o sea, más o menos a lo físico. Si el nene no quería trabajar, buscaba la forma, pero con distintos materiales. Nosotros pusimos de ejemplo de tipo un barco, pero más que eso es eso. Y En una parte de la después, información que encontramos, profe, decía que ella una vez tuvo que trabajar con migajas de pan porque en la escuela que había no había materiales necesarios. Mm. Que tipo Ahí es como volví. que se arreglaba con lo que tenía. Exacto, exacto. Muy bien. tarde Pablo, ya hicimos la cosa. No entraba. No podía No entrar, entraba, no Pablo, no entraba. podía entrar. No entraba, no entraba. Bueno, ¿qué frase les gustó para compartir de las que había? Ahí le digo. De frase elegimos, ordenar no es la bondad, pero quizás es el camino indispensable para llegar a ella. Ujú. Bien. Bueno, muy bien. O sea que contacto directo con los niños y desarrollo de los sentidos para aprender. Esas fueron Sí, como las cosas fundamentales. Y lo exacto. encontraron relacionado con el nivel inicial hoy. Sí, Sí. lo encontramos muy relacionado con eso porque se nos ocurrió nomás. Muy bien. Muy bien, vamos a la sala 2 entonces, que Sí, tenían a... nosotros, profe. Gastón y Vicky, Muy Sí, bien. quedamos los dos. quedamos los dos solitos. ¿Qué Sí. pasó? ¿Quién se Porque desconectó? Lo nombró a Ian con nosotros, después lo Sí. mandó a otro grupo. Ah, bueno, y se lío yo entonces, disculpen. No hay drama. Me estaban reclamando por privado que estaba en otro grupo. Era yo, No, era yo. Bueno, adelante Eh, bueno, con a con nosotros esta nos historia, a tocó. ver qué encontraron de este A teórico. nosotros nos tocó eh, Frances francés Guardia. y guardia. Ujú. Encontramos por afuera y por el texto que nació un 14 de enero en España. Su muerte fue el 13 de octubre de 1909. Y pues pusimos que, bueno, que creó la escuela moderna, quería que hombres y mujeres se mezclaran, que tuvieran mismas oportunidades en la educación, Ujú. que potenciaba pensamientos críticos y libres. Justamente trata de formar seres más libres, responsables, solidarios y activos,
De hecho, por ese pensamiento que tenía, fue objeto de múltiples ataques que desencadenó en su muerte. O sea, fue acusado injustamente y fusilado. Sí. Después vi que también tenía que agregar un poquito más. Lo que tengo, el objetivo esencial de la escuela que él creó era más que nada educar a la clase trabajadora de una manera racionalista y que no fuera coercitiva. Muy bien. Que se tratara de enseñar a tanto a mujeres como a hombres de la misma manera. Y la frase que nos gustó es: la enseñanza científica y racional habrá disuelto en la masa popular para hacer de cada hombre y de cada mujer un ser consciente, responsable, activo, y determinará su voluntad por su propio juicio, asesorado por su conocimiento. Muy Esa bien. fue la frase que ella eligió y a mí, o sea, elegimos los dos. Ajá, dale, Gastón. Y a mí me pareció una educación racional será la que conserve al hombre la facultad de querer, de pensar, de idealizar y de esperar. Mira, interesante. Distintos lugares, distintas etapas Sí, y totalmente. cuestiones parecidas. ¿Ven? Exacto. Similares a lo actual. Y también. Similares. Muy bien, chicos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Son -10. Como el trabajo ya está hecho, en todo caso, en la clase próxima empezamos con esto y cerramos esta actividad el viernes que viene, porque no quiero retrasarlos como la semana pasada. Vamos al grupo de la sala 3. ¿Quiénes eran? Éramos nosotros, profe. Estaba yo con Araceli Turre y Franco Gualdesi. Bueno. A nosotros nos tocó John Dewey. Lo que encontramos era que fue un pedagogo, psicólogo y filósofo. Nació el 20 de octubre de 1859 en Nueva York y falleció el 1 de junio de 1952. Es muy cercano a nosotros. Claro. Él hablaba sobre que la educación se nutre de la experiencia y se proyecta en la comunidad. Tomaba la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias. Ajá. Donde el alumno es un sujeto activo y la tarea del maestro era generar estímulos para que pueda desarrollarse y orientar su capacidad en actuar. Bien. Y ahora sí a mi compañero Franquito. Ahí, ¿dónde andará? Que no lo veo. Aquí está. Ahí está, ahí está. Continuando lo que... Bueno, las ideas de Dewey fueron plasmadas en numerosos escritos y se llevaron a la práctica en el laboratorio de la Universidad de Chicago. En su producción literaria siempre apostó por la liberación de la inteligencia. Una de sus frases más conocidas es: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Miren. Bien. Yo les había dicho que era de Crowley, así que lo dije mal. Era de John Dewey. Sí. Muy bien. Otro más. La experimentación, los sentidos. ¿Ven? ¿Se van? Son cuestiones que van apareciendo en todos ellos, con modalidades diferentes y, por supuesto, en sociedades diferentes. Seguimos en el 4 con Celestín Freinet. Profe, ¿Y? acá Ahí, Diego. nosotros estábamos con Ivana y con Paloma. Bien, lo que hablamos es: Celestine era un maestro y pedagogo francés, nacido en 1896. Fue conocido por su enfoque innovador en la pedagogía. Él creía que era importante involucrar
a los estudiantes en su propio aprendizaje y aprovechar las prácticas como enseñanza. Fundó el movimiento de la escuela moderna, donde promovió técnicas como la imprenta escolar, trabajo cooperativo y aprendizaje a través de la práctica. Su enfoque se centraba en las necesidades e intereses de los niños, fomentando la expresión creativa y participación activa en el proceso educativo. Para él, Pensé que terminabas. Para él era importante conectar la escuela con la vida real. Abogaba por una educación más democrática y emancipadora. Bien. Ahora sí, Paloma. Que él promovió una escuela para el pueblo, para la clase trabajadora, con intereses populares, con una democracia interna y una cultura democrática y participativa. Muy bien. Eso. Muy bien. Y acá, ven, se agrega la democracia participativa a otras características comunes con los teóricos anteriores. Muy bien. ¿Y seleccionaron alguna frase para compartir? Sí, profe. Elegimos dos. La primera, nos empeñaremos en ligar cada vez más a la escuela con el pueblo. Y la otra, lo esencial es obtener del grupo la máxima eficiencia al servicio de la comunidad. Esas Muy dos. bien, muy bien. Bueno, vamos al sexto y último, porque son y 57. ¿Quién estaba Profe, con...? Sí, me tengo que salir porque tengo que ir a hacer una actividad. bueno, Antonella, anda, tranquila. Chao. Bueno, entonces hagamos así, para que no quedemos algunos sí y otros no. Cerramos acá, terminamos con Celestín Freinet. Así que guarden todas las notas que tomaron y el viernes que viene empezamos la clase con esta tarea, terminando esta tarea, ¿sí? Bueno. Buenísimo, profe. Sí, dale, profe. Buen fin de Perfecto, profe. semana. Feliz Día del Trabajador a todos, a Gracias. todas, Semana, a profe. las trabajadoras. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias y nos vemos el viernes que viene. Gracias, profe. Dale, Gracias. chao, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Saludos. Chao, chicos. Gracias. Faltó, profe, ¿sabe quién faltó hoy? ¿Quién faltó? Fernanda. Sí, faltó Fernanda. Faltó Fernanda, profe. Faltó la voz de Fernanda, sí, sí. No, profe, un gusto. Chao, gracias. Profe, consulta. Dale, sí, Nazarena. Yo entré tarde, no sé si me puso presente. Ya te digo. Creo que sí, porque revisé el... Pero espera que me fijo, así nos quedamos tranquilas las dos. Sí, ya está. Está perfecto. Ah, bueno, gracias. Chau. De nada. Chao. Sí, Tiago, ¿querés decir algo? Ah, no, me decía chao.